¿Te conocí antes? Después de un momento, Joe Huo se volvió para mirarlo. Sus ojos castaños claros eran fríos como las noches de invierno. No, si nos conocimos, me temo que solo uno de nosotros habría vivido. Hola, soy Iris y en esta ocasión les voy a platicar de la última novela danmei que leí, que se llama Global University Entrance Examination de Mu-Su Lee. Es decir, examen de ingreso global a la universidad. Es un título curioso. Esta novela danmei es diferente a otras que he leído, que no son wuxia ni xianxia, sino de ciencia ficción. Y aquí tenemos que unos personajes de pronto aparecen en una cabaña. Este grupo de personas escuchan una voz que les dice que van a formar parte de un examen y que deben de resolver este examen y juntar un cierto número de puntos para poder salir de ahí, y no pueden abandonar el centro de examen salvo la opción de morir, y deben de seguir unas reglas para no ser castigados y obviamente responder las preguntas del examen. Esto no es exactamente un examen teórico, aunque sí tiene su parte, porque a veces hay pruebas físicas y de investigación y toda la cosa involucradas, y bueno, hay un peligro constante para todos los que participan en este examen. Uno de nuestros protagonistas es Joe Huo, quien ingresó a este examen con su primo y su tío. Él es muy frío, muy impasible, pero increíblemente astuto y con un cierto grado de locura que lo hace romper las reglas así, una tras otra, sin preocuparse, sin sentir miedo, para horror de los demás examinados. Y por el otro lado tenemos a Kim Hugh, quien es el examinador 001, es decir, el examinador más importante de todo esto, uno de los que se encarga de vigilar que se respeten las reglas y que todo transcurra de manera satisfactoria. Kim Hugh sigue a Joe Huo muy de cerca porque se la vive rompiendo las reglas, y eso como que lo frustra porque es hacer su trabajo, pero al mismo tiempo lo divierte, y hay una gran química entre ellos, y hay dos cosas que los unen. Ambos han perdido la memoria y ambos son un peligro para el sistema. Sé que puede sonar un poco extraño esta onda del examen y el sistema y eso, pero digamos que es como si todos estos personajes hayan sido ingresados en un juego de video. Así. El sistema es una entidad tecnológica que controla este lugar, que dicta las reglas, los castigos y todas las situaciones, y ejerce ese control por medio de los examinadores. Esta novela es de Mu-Su Lee, la misma autora de Mou Mou, un libro que leí a principios de año, que ya tiene reseña en el canal y que me encantó, pero son muy diferentes entre sí. Bueno, de hecho la autora también tiene Monedas de Cobre, que también es un asunto muy diferente. No lo he leído, pero tan solo por los personajes y el entorno y toda la cosa, o sea, son tres obras muy diferentes entre sí. Pero si comparo las dos que he leído, pues Mou Mou era una novela juvenil, slice of life, como muy divertida, muy inocente, a pesar de que de pronto toma otros rumbos. Y aquí no solo no tenemos unos personajes juveniles, sino que ya son hombres que se acercan a la treintena, y eso se nota en cómo abordan la relación y muchas otras cosas que pasan. El tono también es diferente, aunque sí hay humor, sobre todo a cargo de los personajes secundarios y de algunas situaciones, pero el tono cambia. Y la prosa también la siento distinta, aunque en Mou Mou por momentos llega a ser poética, aquí no lo siento de esa manera. Pero es que aquí no sé si es cosa de que la autora tomó un estilo diferente porque la historia lo requería, o es cosa de la traducción, ¿me entienden? Porque
la traducción a veces me hacía sentir que estaban despojando a este libro de su brillo. No sé, necesitaría leerla, no voy a decir en su idioma original porque no voy a leer chino, pero tal vez necesitaría leerla en una buena traducción al inglés para saber qué onda. Eso sí, me costó engancharme con este libro. Si lo comparo un poco igual con Mou Mou, diría que las historias de Musu Lee se toman su tiempo, te van planteando este mundo, la situación, antes de entrar en el conflicto como tal. Porque, por ejemplo, en Mou Mou, pues sí se avienta yo creo que una primera cuarta parte del libro hablando sobre la dinámica escolar. Y aquí en esto, al menos la primera mitad no lograba engancharme porque es mucho de este examen, las pruebas, los peligros, el pelear con ¿era un pulpo o un calamar? No me acuerdo, pero el punto es como estas misiones. Y la segunda mitad, aunque todo eso sigue ocurriendo, pero ya va entrando en el meollo del asunto, del origen del sistema y del misterio que rodea a nuestros protagonistas y a por qué ambos han perdido sus recuerdos y varias cosillas que de pronto se plantean sobre el comportamiento de Zhou Huo. Bueno, van cobrando sentido conforme avanzamos en la resolución de este misterio. Entonces, sí, la primera mitad, o sea, no es como que me haya aburrido, pero como que no terminaba de despertar en mí esa emoción de querer saber qué estaba pasando. Esa emoción, ese enganche a mí, pues me pasó en la segunda mitad. La dinámica de pareja entre Kim Hyo y Zhou Huo es genial, porque si bien ellos tienen como personalidades diferentes, también comparten ciertas características como el ser sumamente inteligentes o con un escaso sentido de autoconservación. Entonces llega a haber tal comunión entre ambos que pueden comunicarse con una sola mirada. Kim Hyo aplica la estrategia de voy a molestarlo hasta que se enamore de mí y le funciona. Y le funciona a la perfección. Y claro, uno pues disfruta ver cómo lo molesta y cómo van avanzando a ese punto. Zhou Huo es más frío, más calmado, más acostumbrado a mantener a la gente a distancia, mientras que Kim Hyo es de no voy a dejar que me mantengas a distancia, te puedo dar tu espacio, claro que sí, pero... Y eso hace que al final, pues, por ciertas situaciones, Zhou Huo se abra un poco más con las personas. Ambos personajes son muy misteriosos. Aunque sean los protagonistas, sabemos muy poco de ellos hasta que la historia va avanzando. Se les van quitando las capas y sabemos quiénes son y qué los motiva a comportarse de esa manera y a por qué están juntos y por qué pasan muchas cosas. Incluso podría decir que vamos descubriéndolo a la par que ellos, sobre todo en pues, el pasado. Las pruebas a las que lo somete el sistema son muy complejas. Todo inicia un poco más teórico y se va volviendo mucho más como de supervivencia y cuestiones como combatir zombies, digámosle. Y a mí me queda clarísimo que yo no pasaría de la primera prueba. Definitivamente, desde el inicio a mí me habrían dado crank porque no hubiera podido con eso. De hecho, fue una de las cosas que a mí me hicieron ruido al principio, como de su grupo. Si Zhou Huo no resolvía las cosas, nadie tenía idea de cómo hacerlo. Realmente sobreviven gracias a él. Y era como si él tuviera que cargar a todos en su espalda, como si ningún otro personaje pudiera tener el suficiente nivel de inteligencia o conocimiento para lograrlo. Conforme va avanzando la historia y los equipos se van cambiando y mezclando de ciertas maneras, eso se vuelve más equilibrado. Ya no todo depende de Zhou Huo, pero al inicio era así como de, bueno, él va a resolver todo o qué onda, los demás
qué va a pasar aquí, pero sí, en el inicio eso como que me hacía ruido hasta que la historia pues va avanzando. En cuanto a los personajes secundarios, tenemos una gran variedad, porque hay un montón de personas formando parte de estos exámenes y en realidad como que hay mucho personaje incidental que aparecen como brevemente para los exámenes y el núcleo de los secundarios tarda un poco en formarse porque los vamos conociendo poco a poco, pero ya cuando queda clara esa base de quiénes son los secundarios, ya tuviste tiempo de encariñarte con ellos, sobre todo con los compañeros examinadores de Kim. Esta novela va a tener una traducción oficial al inglés, se anunció en estos días, pero tiene el pequeñísimo problema de que la editorial que adquirió los derechos es una editorial de Singapur que no lanza sus libros en formato digital y la distribución en otros países pues va a ser a partir de algunas librerías que hayan hecho convenios con ellos. No hay un convenio con México, así que habrá que comprarlo a través de Estados Unidos si es que lo voy a comprar. No lo sé, tampoco quiero comprarlo todo. Y hay una adaptación a manga que sí tiene traducción al español en Bilibili. Todavía no lo termino, de hecho está en hiatus. Hay unos 70 capítulos me parece, pero está en hiatus. Entonces no sé hasta qué parte haya abarcado. Por lo que vi, así como de refilón, creo que termina, creo que está en el tercer arco, pero no estoy segura. El punto es que está en hiatus desde como por marzo. No sé si en algún momento lo van a retomar. Eso fue todo por el día de hoy. Siento que para los parámetros de otros videos de novelas Danmei, aquí fui muy concreta, pero es que en verdad traté de evitar los spoilers y no entrar en muchos detalles. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme y ojalá este video les haya gustado y me acompañen en el siguiente. Adiós.